Bienvenidos a este video donde vamos a estar demostrando el teorema de Cantor, de George Cantor, un teorema que data del año 1891. Este teorema nos dice que, dado un conjunto X distinto de vacío, entonces el cardinal de ese conjunto X va a ser menor estrictamente que el cardinal de su conjunto potencia o comúnmente conocido como el conjunto de partes. Para la demostración de este teorema, vamos a partir de una noción de la cardinalidad infinita. Nosotros sabemos que el cardinal del conjunto X va a ser menor o igual al cardinal de su conjunto de partes. Esto, con un ejemplo, ¿no? Lo podemos ver fácilmente, tomándonos una función inyectiva, de manera tal que a cada elemento del dominio le asigne su conjunto unitario dentro del conjunto de partes. Lo que nos vamos a cuestionar es si el cardinal del conjunto X puede llegar a ser igual al cardinal del conjunto de partes. De manera tal de, tomando esta desigualdad, tratar de descartar la igualdad y así llegar finalmente hasta el teorema de Cantor, donde tenemos una desigualdad estricta. Es menor estricto el cardinal del conjunto de X respecto al cardinal de su conjunto de partes. Para realizar esta demostración, vamos a encarar una demostración por reducción al absurdo. Vamos a suponer de una primera instancia que los cardinales son iguales, es decir, el cardinal del conjunto X es igual al cardinal de su conjunto de partes. Esto quiere decir que va a existir una aplicación biyectiva, una función biyectiva, desde X hasta su conjunto de partes. Esta es otra noción que sacamos de la cardinalidad infinita. Para esto vamos a considerar un conjunto B que va a estar formado por los X que pertenecen a X, pero que a su vez no son elementos de su propia imagen. ¿Cómo podemos representar esto en conjuntos? Que no sean elementos de su propia imagen, por ejemplo, tenemos acá al A, ¿no? El A, en su correspondencia dentro de la función, no es elemento de su propia imagen. Su imagen, estando en el conjunto de partes, su imagen va a ser un conjunto, pero como ven acá, el A no es elemento, solamente tenemos B y D. Lo mismo sucede con el C, que su imagen es el A y B, pero también tenemos otros elementos que no van a estar precisamente dentro de nuestro conjunto B, que sí van a ser elementos de su propia imagen, como en este caso el B es elemento de su propia imagen al ser su imagen A, B y C. Como ven, vamos a tener elementos que no pertenezcan a su propia imagen, como están acá en color rojo, pero también vamos a tener elementos, que los hicimos con color azul, que sí van a pertenecer a su propia imagen, ¿no? Como es este caso del B y el D. Sabemos que el B está incluido en X, ¿no? Por cómo está definido. Entonces el B, como ven acá, también va a ser un elemento dentro del conjunto de partes. Recordemos que el conjunto de partes va a estar conformado por todos los subconjuntos de X, ¿no? Posibles. Entonces, van a ser, como les digo, van a ser dentro del dominio, van a ser de un color, hablando en simples palabras, van a ser de un color o del otro. Entonces, bajamos un poco nuestra pizarra. Por ser f sobreyectiva, recordemos que habíamos empezado desde una aplicación de una función biyectiva y por tanto sobreyectiva. Entonces, por ser f sobreyectiva, va a existir un subcero que pertenezca al X, tal que su imagen, como ven acá, va a ser igual al B, a nuestro conjunto B que acabamos de definir, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a preguntar es si ese U sub 0 es elemento que pertenezca a su propia imagen o que no pertenezca a su propia imagen. Entonces, acá, volviendo a nuestra representación de los conjuntos, vemos que en el correspondiente en la función del U sub 0 va a ser acá nuestro conjunto B, ¿no? Conformado por aquellos elementos que no pertenecen a su propia imagen. Entonces pueden suceder dos cosas con el U sub 0. Por un lado,
si el U sub 0 pertenece a B, como ven acá en esta expresión, si el U sub 0 pertenece a B, entonces no pertenece a su propia imagen, por cómo estaba definido el conjunto B. Pero eh, el U sub 0 también, como lo definimos acá, es igual, la imagen del U sub 0 es igual al B. Entonces llegamos a una contradicción entre lo que partimos, que el U sub 0 pertenecía a B, llegamos a que no pertenece al conjunto B. Entonces llegamos a un absurdo. ¿Qué sucedió en este caso? Tenemos un U sub 0 un sub 0 que es un elemento que no pertenece a su propia imagen. Pero su imagen, como habíamos visto, su imagen B, son los elementos que no pertenecen a su propia imagen. Entonces, de alguna manera, debería estar dentro del conjunto. Pero, como ven, llegamos a que no se encuentra ahí. De manera similar, podemos estudiar la otra posibilidad de que el U sub 0 no pertenezca a B. Entonces, se llega a otra contradicción por absurdo, porque nosotros sabíamos que f, la imagen del U sub 0, f U sub 0, es igual a B. Entonces, si partimos de que el U sub 0 no pertenece a B, entonces vamos a tener que el U sub 0 no pertenece a su propia imagen. Y si no pertenece a su propia imagen, por cómo estaba definido el conjunto B, el U sub 0 tiene que pertenecer al B. Nuevamente, como ven, llegamos a una contradicción. ¿Qué sucedió acá? Tenemos un U sub 0 que es un elemento que sí pertenece a su propia imagen, porque si no pertenece al B, es del tipo de los azules, por así decirlo. Si no pertenece al B, va a pertenecer a los que son elementos de su propia imagen. Pero, como habíamos visto también, la imagen B son los elementos que no pertenecen a su propia imagen. Entonces, acá llegamos a que tendría que pertenecer cuando en realidad no tendría que cumplirse eso. Así, nuevamente, llegamos a un absurdo. Entonces, ¿qué resultado tenemos de esto? Es que el absurdo, a los absurdos a los que llegamos, están provocados al suponer que existe una función biyectiva que va desde x hasta su conjunto de partes. Entonces, nosotros desde un principio teníamos por la noción de cardinalidad infinita que estábamos manejando, que el cardinal del conjunto de x es menor o igual al cardinal de su conjunto de partes. Y lo que acabamos de demostrar por reducción al absurdo es que el cardinal del conjunto de x es distinto del cardinal de su conjunto de partes. Por tanto, a lo que hemos llegado es que se cumple la desigualdad estricta, es decir, que el cardinal del conjunto de x es menor al cardinal de su conjunto de partes. Por tanto, eso era lo que queríamos llegar y es efectivamente el teorema de Cantor.